Entrevista con el vampiro por Anne Rice, narrado por Connie Beck Greenleaf, capítulo 5. Suscríbete a mi canal y vive para siempre. ¿De qué hablaba? Preguntó de improviso, como si estuviera un poco cansado. ¿De qué era? Ah, sí, de dinero. Lestrade y yo teníamos que hacer dinero, y te contaba que él podía robar, pero lo que importaba era la inversión posterior. Debíamos utilizar lo que acumulábamos, pero me he anticipado, yo mataba animales, pero ya volveré a ese tema en otro momento. Lestat mataba seres humanos todo el tiempo, a veces 2 o 3 por la noche, a veces más. Bebía de uno, nada más que para satisfacer una sed momentánea, y luego pasaba a otro. Cuanto mejor era el humano, solía decir en su modo vulgar, más le gustaba. Una jovencita, ese era su plato favorito para las primeras horas del atardecer, pero la matanza triunfal para Lestat era un joven de más o menos tu edad. Eso lo traía en especial. ¿Yo? Susurró el muchacho, apoyado en los codos, se inclinó hacia adelante para mirar fijamente a los ojos del vampiro. Luego se volvió a echar para atrás. Sí, dijo el vampiro, como si no hubiera observado el cambio de expresión en el joven. Pues mira, ellos representaban para Lestat la mayor pérdida, porque estaban en la antesala de la máxima posibilidad de vida. Por supuesto, Lestat no lo comprendía. Yo llegué a comprenderlo. Lestat no entendía nada. Te daré un ejemplo perfecto de lo que le gustaba a Lestat. Al norte, por el río, estaba la plantación de Frenier, una magnífica extensión de tierra que tenía grandes esperanzas de ser una fortuna con el azúcar poco después de que se hubiera inventado el proceso de refinamiento. En esto hay algo perfecto e irónico. Esa tierra que yo amaba producía azúcar refinada. Digo esto con más tristeza de lo que creo que te imaginas. Esa azúcar refinada es un veneno. Fue la esencia de la vida de Nueva Orleans, tan dulce que puede ser fatal, tan ricamente provocativa que todos los demás valores se pueden olvidar. Pero te estaba diciendo que por el río vivían los Frenier, una antigua familia que en esa generación había producido 5 jovencitas y un joven. Pues 3 de esas mujeres estaban destinadas a no casarse, pero 2 de ellas aún eran lo bastante jóvenes, y todas dependían del único varón. Él iba a dirigir la plantación del mismo modo que yo lo hacía para mi madre y mi hermana. Iba a negociar las bodas, a hacer los ahorros cuando toda la riqueza del lugar estuviera en peligro debido a una mala cosecha de caña, a luchar y mantener a distancia al universo entero. Lestat decidió que lo quería a él. Y cuando únicamente el destino casi se burla de Lestat, se puso fuera de sí, arriesgó su propia vida para conseguir al muchacho Frenier, quien se había comprometido en un duelo. En una fiesta había insultado a un joven criollo español. En realidad el incidente no tenía la menor importancia, pero como la mayoría de los criollos, este estaba dispuesto a morir por nada. Ambos estaban dispuestos a morir por nada. El hogar francés se convulsionó. Debes comprender que Lestat lo sabía perfectamente. Ambos habíamos estado en la plantación de los Frenier, él cazando los esclavos ladrones de gallinas y yo animales. ¿Mataba usted animales? Así es, pero ya volveré a ese tema, como te he dicho. Ambos conocíamos la plantación y yo me había permitido uno de los grandes placeres de un vampiro, el de espiar a la gente sin que se den cuenta. Conocía a las hermanas Frenier como los magníficos rosales que crecían alrededor del oratorio de mi hermano. Era un grupo único de mujeres. Cada una, a su manera, era tan inteligente como el hermano, y una de ellas, la llamaré Babette, no solo era inteligente como el hermano, sino mucho más sabia. No obstante, ninguna de ellas había sido educada para cuidar la plantación. Ninguna comprendía ni siquiera las cosas más simples de su estado financiero. Todas eran enteramente dependientes del joven Frenier, y todas lo sabían. Y entonces, llenas de amor por él, de una fe apasionada que cualquier amor conyugal que pudiera llegar a experimentar, solo sería un pálido reflejo de su amor por el hermano. Fue tan grande su desesperación como el ansia de supervivencia. Si Frenier moría en el duelo, la plantación fracasaría. Su frágil economía y una vida de esplendores montada en una perenne hipoteca de la cosecha del año siguiente únicamente estaba en sus manos.
Te puedes imaginar entonces el pánico y el dolor del hogar Frenier la noche en que el hijo fue al pueblo para jugarse la vida. Y ahora imagínate al Lestat, con sus dientes castañando como el demonio de una ópera cómica porque no iba a poder matar al joven Frenier. ¿Quiere decir que usted lo sentía por las mujeres Frenier? Totalmente, dijo el vampiro. Su situación era tan terrible y lo sentía por el muchacho. Esa noche se encerró en el estudio de su padre y redactó su testamento. Sabía absolutamente bien que si perecía a las 4 de la mañana siguiente, su familia caería con él. Deploraba su situación, pero no podía hacer nada al respecto. Evitar el duelo solo podía significarle la ruina social, pero eso posiblemente le hubiera sido imposible. El otro joven lo hubiera perseguido hasta obligarlo a pelear. Cuando a medianoche dejó la plantación, contempló el rostro de la muerte con la presencia de un hombre que, sabiendo que solo tenía un camino por delante, ha resuelto seguirlo con perfecta valentía. ¿Mataría al joven español o moriría? Era algo imprescindible, pese a sus habilidades. Su rostro reflejaba una profundidad de sentimiento y de sabiduría que yo jamás he visto en las caras de las víctimas del Lestat. Tuve mis encontronazos con Lestat aquí y ahí. Hacía meses que yo evitaba que matase al joven, y ahora quería matarlo antes de que pudiera hacerlo el español. Íbamos a caballo, corriendo detrás del joven Frenier, en dirección a Nueva Orleans. Lestat quería alcanzarlo, yo quería alcanzar a Lestat. Pues bien, como te he dicho, el duelo estaba fijado para las 4 de la mañana, en el borde del pantano, cerca de la puerta norte de la ciudad, y al llegar ahí poco antes de las 4, apenas teníamos tiempo de regresar a Pointe du Lac. Es decir, que nuestras propias vidas estaban en peligro. Yo estaba enfurecido con Lestat como jamás lo había estado, y él estaba decidido a tener al muchacho. Dale una oportunidad, insistía yo, agarrando al Lestat antes de que pudiera acercarse al joven. Era pleno invierno, muy frío y húmedo en los pantanos, y una masa de lluvia helada caía sobre el descampado donde se efectuaría el duelo. Por supuesto, yo no sentía esos elementos tal como te pudiera suceder a ti. No me afectaban ni amenazaban con temblores o enfermedades mortales. Pero los vampiros sienten el frío tanto como los mortales. Y la sangre de una víctima es, a menudo, el alivio rico y sensual del frío. Pero lo que me preocupaba esa mañana no era el frío que sentía, sino la excelente cobertura de la oscuridad, lo cual hacía a Frenier extremadamente vulnerable al ataque del Lestat. Lo único que tenía que hacer era alejarse unos pasos de sus amigos en dirección al pantano, y Lestat lo atacaría. Por tanto, yo lucharía físicamente con Lestat tratando de inmovilizarlo. Pero, ante todo eso, ¿sentía usted distanciamiento? ¿Frialdad? Suspiró el vampiro. Sí, lo sentía, y además una furia suprema. Para mí, saciarse con la sangre de toda una familia era el acto supremo del Lestat, su prueba total de todo desprecio y desconsideración por todo lo que tendría que haber visto con la profundidad de un vampiro. Por tanto, lo mantuve en la oscuridad, donde me escupía e insultaba. El joven Frenier tomó la espada que le entregó su padrino y amigo y salió a la hierba resbaladiza y húmeda a encontrarse con su oponente. Hubo una breve conversación y luego comenzó el duelo. En unos instantes había terminado. Frenier había herido mortalmente al otro muchacho con una rápida estocada en el pecho, y el vencido se arrodilló en la hierba, sangrante, moribundo, gritando algo ininteligible a Frenier. El triunfador simplemente se quedó quieto en su sitio. Todos pudieron ver que no había alegría en esa victoria. Frenier contemplaba la muerte como una abominación. Sus compañeros avanzaron con las linternas en las manos, pidiéndole que se fuera lo antes posible, dejando al moribundo. Mientras tanto, el herido no permitía que nadie lo tocase, y entonces, cuando el grupo de Frenier se dio media vuelta y caminaron apesadumbrados hacia los caballos, el hombre en el suelo sacó una pistola. Quizás únicamente yo pude verlo en la profundidad de la oscuridad, pero de cualquier modo, pegué un grito avisando a Frenier del peligro y me lancé a coger el arma. Y eso fue todo lo que necesitó Lestat. Mientras yo estaba perdido en mis torpezas, avisando a Frenier y tratando de tomar la pistola, Lestat, con sus años de experiencia y su mayor velocidad, agarró al vencedor y lo arrastró bajo los cipreses. Dudó que sus amigos jamás se hayan enterado de lo que pasó.
La pistola había desaparecido, el herido se había desvanecido, y yo corría por el pantano gritándole a Lestat. Entonces los vi. Frenier estaba echado sobre las raíces retorcidas de un ciprés, con sus botas hundidas en el agua enlodada, y Lestat aún estaba encima de él, con una mano sobre la de Frenier, que aún la tenía en la espada. Fui a levantar a Lestat, y su mano derecha me lanzó un golpe con una velocidad que no pude ver. No supe lo que me había pasado hasta que me encontré yo también en el agua, y por supuesto, para cuando me hube recuperado, Frenier estaba muerto. Lo vi ahí echado, con los ojos cerrados y los labios sellados, como si estuviera durmiendo. «¡Maldito seas!», le grité a Lestat, y entonces me puse de pie. El cuerpo de Frenier empezó a hundirse en las aguas. Primero la cara y luego el cuerpo quedaron completamente cubiertos. Lestat estaba jubiloso. Me recordó secamente que apenas teníamos 1 hora para regresar a Pointe du Lac y juró vengarse de mí. «Si no me gustara la vida de plantador sureño, acabaría contigo esta misma noche», me amenazó. «Yo sé una manera de hacerlo. Tendría que echar tu caballo en el pantano, allí tendría que cavar un pozo y hundirte». Y se marchó al galope. A pesar de los años que han pasado, aún siento una furia contra él, como un líquido hirviendo en mis venas. Entonces vi lo que significaba para él ser un vampiro. «No era más que un asesino», dijo el muchacho con una voz que reflejaba una parte de la emoción del vampiro. No tenía la menor consideración por nada. No, para él, ser un vampiro significaba venganza. Venganza contra la vida misma. Cada vez que mataba a alguien, le representaba una venganza. No era sorprendente entonces que no apreciara nada. Los placeres de la vida de vampiro no estaban disponibles para él, porque estaba concentrado en una venganza maniática contra la vida mortal que había abandonado. Consumido por el odio, miraba hacia atrás. Consumido por la envidia, nada le agradaba, salvo si podía arrebatárselo a los demás, y una vez que lo poseía, se quedaba frío e insatisfecho, sin amor por esa cosa, y entonces partía a la búsqueda de algo más, la venganza ciega, estéril y despreciable. Pero te he hablado de las hermanas Frenier. Eran casi las 5:30 cuando llegamos a la plantación. El alba llegaría poco después de las 6, pero yo fui a su casa. Entré subrepticiamente en la galería inferior y las vi a todas reunidas en la sala. Ni siquiera se habían puesto su ropa de cama. Las velas estaban casi consumidas y ellas, sentadas como en un velorio, esperaban el mensaje. Estaban todas vestidas de negro, como era la costumbre en esa casa, y en la oscuridad las formas oscuras de sus vestidos se unían por debajo de sus cabellos negros y lustrosos, de modo que en el resplandor de las velas sus rostros parecían ser los de 5 suaves y brillantes apariciones. Cada una personalmente triste, cada una espléndidamente valiente, pero solo la cara de Babette parecía realmente decidida. Era como si ya hubiera resuelto hacerse cargo de las obligaciones de su casa si su hermano moría. Y su rostro tenía la misma expresión que había aparecido en el rostro de su hermano cuando montó para dirigirse al duelo. Lo que ella tenía por delante era casi imposible. Lo que había por delante era la muerte definitiva, de la que Lestat era culpable. Entonces hice algo que me hizo correr un grave riesgo. Me presenté ante ella. Lo conseguí haciendo jugar mi sombra con la luz de su vela. Como puedes ver, mi cara es muy blanca y tiene una superficie que refleja mucho, como el mármol lustrado. Sí, asintió el muchacho, y pareció aturdido. Me pregunto si... ¿Pero qué sucedió? ¿Te preguntas si yo era un hombre apuesto cuando estaba vivo?, dijo el vampiro, y el muchacho asintió con la cabeza. Lo era. Nada estructural cambió en mí. Solo que no sabía que era apuesto. La vida se arremolinaba a mi alrededor con una ventolera de las pequeñas preocupaciones, como ya te he dicho. Yo no veía nada, ni siquiera en un espejo, en especial en un espejo con un ojo libre. Pero esto es lo que sucedió. Me acerqué al marco de una ventana y dejé que la luz tocara mi rostro. Y lo hice en un momento en que Babette tenía la mirada puesta en la ventana. Entonces, apropiadamente, desaparecí. A los pocos segundos, todas las hermanas supieron que una extraña criatura estaba cerca, una criatura fantasmagórica.
y las 2 sirvientas esclavas se negaron totalmente a investigar el asunto. Esperé afuera con impaciencia lo que quería que sucediese. Por último, Babette tomó el candelabro, despreciando el miedo de todas las demás, y salió a la galería a ver lo que había allí. Sus hermanas se agolparon en la puerta como grandes pájaros negros, pensando que su hermano había muerto y que ella había visto su fantasma. Por supuesto, debes comprender que Babette, con su fortaleza, jamás atribuyó lo que había visto a la imaginación o a los fantasmas. Dejé que caminara por la oscura galería antes de hablarle, y aún entonces solo le dejé ver la forma vaga de mi cuerpo al lado de las columnas. «Diles a tus hermanas que se retiren», le susurré. «He venido a contarte de tu hermano. Haz lo que te digo». Ella se quedó un instante inmóvil, y luego se dirigió a mí y trató de verme en la oscuridad. «Tengo muy poco tiempo. No te haré el menor daño», le dije. Entonces obedeció. Diciendo que no era nada, les ordenó que cerraran la puerta, y ellas obedecieron como la gente que no solo necesita que alguien la dirija, sino que está deseando obedecer. Entonces salía la luz de las velas de Babette. Al muchacho se le abrieron los ojos, se llevó una mano a los labios. «¿La miró como me está mirando a mí?», preguntó. «Lo preguntas con una inocencia», dijo el vampiro. «Sí, supongo que sí. Pero con las velas siempre tengo un aspecto menos sobrenatural, y a ella no traté de convencerla de que era una criatura normal. Solo dispongo de unos minutos», le dije, «pero lo que te tengo que comunicar es de la mayor importancia. Tu hermano luchó con coraje y ganó el duelo, pero espera, debes saberlo ahora, ha muerto». La muerte fue proverbial para él, la asaltante nocturna contra la que nada pudo hacer su bondad o valentía. Pero esto no es lo principal que he venido a contarte, es lo siguiente. Puedes dirigir la plantación y salvarla, lo único que necesitas es que nadie te convenza de lo contrario. Debes ocupar su lugar pese a todas las opiniones, a todas las palabras convencionales sobre el sentido común y lo que debe ser. No debes escuchar a nadie. La misma tierra está aquí ahora igual que ayer, cuando tu hermano dormía en ella. Nada ha cambiado. Debes tomar su lugar. Serán 5 mujeres condenadas a una mísera pensión que vivirán la mitad o menos de lo que les puede brindar la vida. Aprende lo que debes hacer, no te detengas ante nada hasta que tengas las respuestas, e imagina mi visita como la prueba de tu valentía, siempre que desfallezcas. Debes tomar las riendas de tu propia vida, tu hermano ha muerto. Pude ver, por la expresión de su cara, que escuchaba cada palabra mía. De haber tenido tiempo me hubiera hecho preguntas, pero me creyó cuando le dije que no lo había. Luego utilicé toda la habilidad para dejarlo lo más rápido posible y parecer que había desaparecido. Del otro lado del jardín vi su rostro iluminado por la vela. La vi intentando verme en la oscuridad, mirando para un sitio y otro, y luego la vi hacer la señal de la cruz y volvió adentro con sus hermanas. El vampiro sonrió. En toda la costa nada se dijo acerca de una extraña aparición a Babette Frenier, pero después del primer duelo y de las tristes conversaciones entre las mujeres solitarias, ella se convirtió en el escándalo de la región porque decidió dirigir su plantación. Acumuló una inmensa dote para su hermana menor, y a los pocos años ella misma se casó. Y Lestat y yo casi ni intercambiábamos palabra. ¿Continuó viviendo en Pointe du Lac? Así es. Yo no podía estar seguro de que Lestat ya me hubiera dicho todo lo que yo necesitaba saber, y yo necesitaba disimular. Mi hermana se casó en mi ausencia, por ejemplo, mientras yo sufría el paludismo, y algo similar me sucedió el día del funeral de mi madre. Mientras tanto, Lestat y yo nos sentábamos cada noche a cenar con el anciano y hacíamos ruido con nuestros cuchillos y tenedores, y él nos decía que comiéramos todo lo que teníamos en nuestro plato y que no bebiéramos demasiado vino. Con cientos de miserables dolores de cabeza, yo recibí a mi hermana en el dormitorio a oscuras, con las mantas hasta la barbilla. Les pedí a ella y a su marido que disculpasen la falta de luz, puesto que me hacía daño en los ojos, y le entregaba grandes sumas de dinero para que las invirtieran en nombre de todos. Por suerte, su marido era un idiota, inofensivo, pero un imbécil, el producto de 4 generaciones de matrimonios entre primos hermanos. Pero aunque estas cosas iban bien, empezamos a tener problemas con los esclavos.
ellos sí eran suspicaces, y como ya he indicado, Lestat mataba a quien se le ocurría. En consecuencia, siempre había rumores de extrañas muertes en esa parte de la costa, pero lo que motivó a las murmuraciones fue lo que ellos veían de nosotros, y yo lo oí un atardecer cuando estaba entre las sombras cerca de las cabañas de los esclavos. Ahora, permíteme que te explique el carácter de esos esclavos. Corría el año 1797, hacía 4 años que Lestat y yo vivíamos en una paz relativa. Yo invertía el dinero que él adquiría, aumentando las tierras, comprando pisos y casas en Nueva Orleans, que él alquilaba. Y el trabajo de la plantación producía poco más que una excusa para nuestras inversiones. Dije nuestras. Eso es incorrecto. Jamás firmé nada con Lestat y, como te darás cuenta, yo todavía estaba legalmente vivo. Pero en 1797 esos esclavos no tenían el carácter que has visto en las películas y las novelas del sur. No era gente de piel oscura y palabras obedientes, mal vestidos que hablaban un dialecto inglés. Eran africanos y eran insulares, es decir, algunos de ellos provenían de Santo Domingo. Eran muy negros y absolutamente extraños. Hablaban sus lenguas africanas y hablaban el patois francés. Y cuando cantaban canciones africanas que convertían los campos en algo exótico que siempre me había dado miedo en mi vida mortal. En suma, ellos aún no habían sido destruidos como africanos. La esclavitud era la maldición de sus vidas, pero aún no habían sido robados de lo que era característicamente suyo. Toleraban el bautizo y las modestas vestimentas que les imponían las leyes católicas francesas, pero por las tardes transformaban sus ropas baratas en disfraces delirantes, hacían joyas con huesos de animales y pedazos descartados de metal que bulían como si fuera oro. Y las cabañas de los esclavos de Pointe du Lac eran un país extranjero, una costa africana después del anochecer, en el cual ni el más intrépido superintendente se animaba a deambular, pero los vampiros no se asustaban. No hasta una noche de verano, cuando paseando entre las sombras, escuché por las puertas abiertas de la cabaña del capataz negro una conversación que me convenció de que Lestat y yo dormíamos con grave peligro. Los esclavos sabían que no éramos seres normales. En tonos susurrantes, las criadas que vislumbré a través de una grieta contaron cómo nos vieron cenar con los platos vacíos, llevándonos las copas vacías a los labios, riéndonos con nuestros rostros blancos y fantasmales a la luz de los candelabros. Y el pobre ciego era un tonto en nuestro poder. A través de las cerraduras había visto el ataúd de Lestat, y una vez él había castigado sin misericordia a una de ellas por espiar por las ventanas de su dormitorio que daban a la galería. Allí no hay ninguna cama. Se confiaron la una a la otra. Duerme en el ataúd, lo sé. Estaban todos convencidos de lo que éramos. En cuanto a mí, una tarde me habían visto salir del oratorio, que ahora era un poco más que una masa de ladrillos y enredaderas, llena de vistarias en flor en la primavera, rosas silvestres en el verano y musgo brillante sobre las viejas persianas despintadas que jamás se habían abierto, y con las arañas tejiendo en los pétreos arcos. Por supuesto, yo simulaba visitarlo en memoria de mi hermano, pero por sus palabras estaba claro que ya no creían más en esa mentira. Y ahora no solo nos atribuían las muertes de los esclavos encontrados en el campo y en los pantanos, y también las muertes de reses y caballos, sino todos los demás acontecimientos misteriosos y extraños, incluso las inundaciones y tormentas, que eran las armas de Dios en su batalla personal contra Louis y Lestat. Lo que es peor, no pensaban en escaparse. Nosotros éramos demonios y nuestro poder ineludible. No, nosotros debíamos ser destruidos. Y en esa reunión, de la que me convertí en un participante invisible, había un grupo de esclavos de Frenier. Eso significaba que los rumores se extendían por toda la costa, y aunque yo creía firmemente que toda la costa no podía caer presa de una histeria colectiva, no sentí la menor gana de correr ese riesgo. Me apresuré a volver a la plantación a decirle a Lestat que nuestro papel de plantadores sureños había terminado. Tendría que ceder su látigo de esclavista y su servilleta de oro y regresar a la ciudad. Entrevista con el vampiro, capítulo 5, narrado por Connie de Greenleaf. No olvides suscribirte a mi canal.
Nos escuchamos en el próximo anochecer.